Bueno, habíamos terminado en definir lo que era análisis de riesgos. Ahora vamos a hablar del objetivo del análisis de riesgos. Inicialmente tiene tres objetivos principales. Primero, identificar y medir los riesgos, o sea, hay que identificarlos, cuando hablamos de identificar es decir, a ver, aquí nos puede generar esto, un incendio, un robo, un hurto, y medir, o sea, qué impacto puede generar, alto, medio, bajo. Proyectar los posibles daños, o sea, esos riesgos, qué daño nos pueden generar, y obviamente tomar medidas, definir y establecer medidas, procedimientos, estrategias, tácticas de prevención y de protección. ¿Listo? Muy bien, ahora al analizar los riesgos debemos tener en cuenta, primero, identificar quién tiene necesidad, qué debemos proteger, ya sean personas, valores, instalaciones, señalar la clase de riesgos que pueda afectar la operación. Entonces, riesgo, por ejemplo, químico, biológico, riesgo público, que en vigilancia estamos expuestos a muchos, pero uno principal y uno que no falta es el riesgo público. ¿Listo? Que es la agresión que una persona de un tercero realiza a otra persona, ya sea, por ejemplo, un delincuente, una agresión, lesiones personales. Determinar la probabilidad de ocurrencia del riesgo. ¿Qué tan probable es que ese riesgo de hurto, de incendio, de otra situación se pueda presentar? Y calcular el impacto y efecto si la pérdida se presenta. O sea, si se genera ese riesgo, si se materializa ese riesgo, ¿qué impacto tiene? Alto, medio, bajo. Entonces tenemos aquí las clases de riesgos y encontramos el riesgo natural, accidental, circunstancial e intencional. El natural, efectos naturales, por ejemplo un sismo, el clima, lluvia. El accidental es por incumplimiento de una norma a seguir, ojo con esto, muy importante, lo que es acción insegura, condición insegura. Y es por incumplimiento a un procedimiento, a una norma. Circunstancial es algo imprevisto, algo ocasional, algo que no se midió, algo que no se identificó y que puede generar alguna situación, eso es válido. Y el intencional relacionado al daño que se desea. Entonces ahí ustedes tienen el término de dolo, que es conducta intencional. Aquí, por ejemplo, cuando un delincuente piensa robar un celular y llega con un arma armado a la víctima y le genera una lesión, o cuando alguien quiere llegar a cometer algo, tiene la intención de hacerlo. Listo, esos son los clases de riesgos. Existen otros riesgos, digamos, poco mencionados, que casi no se terminan, que son el riesgo inherente, va a correr un poquito, y el riesgo residual. Cuando hablamos del riesgo inherente, estamos hablando de ese riesgo que tiene cada actividad como tal. Ejemplo, cuando ustedes trabajan en alturas, o una persona está trabajando en alturas, el riesgo está de que sí, tiene arnés, tiene está en un andamio, está en un ascensor, ¿no? Pero hay riesgo y aún así el riesgo está de que se caiga. Por ejemplo, un bombero a la hora de trabajar está el riesgo de que se pueda quemar. ¿Listo? Ese es el riesgo intrínseco, o sea, el riesgo que va realmente con la profesión o con la actividad que realiza la persona. Y está el riesgo residual, que es aquel riesgo que subsiste después de haber implementado controles. ¿Listo? Ojo, ¿qué significa eso? Que, por ejemplo, el trabajo en altura. Escalera, andamio, línea de vida, arnés, casco, guantes. Aún así, está el riesgo que también se pueda caer. Listo. Eso es, ustedes en la seguridad. Riesgo de arma de fuego, perdón, dotación de arma de fuego, chaleco, antibalas, radio, tonfa, todos los elementos a la dotación, pero está aún el riesgo de que te pueda generar algún tipo de lesión. Listo. Eso es el riesgo residual. Residual. Muy bien. Ahora pasamos al nivel de riesgo. Entonces está el riesgo remoto, posible, probable e inminente. El remoto, muy lejano que suceda. Listo. El posible, no hay información de que eso ocurra y no ha pasado, pero puede llegar a pasar. Por ejemplo, aquí en Medellín, un sismo, perdón, un terremoto acá en Medellín, un terremoto posible. No hay información, no tenemos datos al respecto, pues pero puede llegar a ocurrir. Probable, tenemos información, tenemos datos que ayudan a determinar que hay presencia de esa situación. ¿Listo? O sea, ya ha ocurrido, puede volver a ocurrir. Y, por ejemplo, un atraco, un robo, riesgo de que me roben, a usted ya le han robado dos, tres veces, es probable que vuelvan y le roben. Y es inminente el desarrollo para tomar medidas al respecto, o sea, algo latente, algo que está ahí, algo que en cualquier momento se puede materializar. Ese es el riesgo inminente. Ahora, impacto del riesgo.
Entonces tenemos el bajo, riesgo bajo, medio y alto. El bajo es de consecuencias menores a la acción presentada, no genera tanto daño, no hay tantas secuelas, consecuencias. El riesgo medio da consecuencias parciales en la acción presentada, ya posiblemente hay unos daños materiales, daños de pronto en la persona, pero que no son significativos. Y el riesgo alto, que es de consecuencias totales en la acción presentada. Entonces aquí ya hay pronto muertes, hay por ejemplo el daño total estructural de un lugar, que una operación se detenga completamente. Ejemplo, que una universidad le toque parar las clases completamente porque hubo una situación en esa universidad. Entonces ahí el impacto del riesgo es alto. ¿Listo? Ustedes acá pueden ver, aquí les acerco, una tablita, inclusive le pueden tomar foto o algo, donde se muestra el análisis de riesgo. Entonces describen el riesgo, la clase, hemos dicho, todo lo que vimos anteriormente, esos conceptos, usted los relaciona. Así esto ayuda a hacer un análisis de riesgos. Riesgo, clase, nivel de riesgo, impacto y las recomendaciones. ¿Listo? Entonces el riesgo, incendio, robo, hurto, atraco a mano armada, clase de riesgo, intencional. Por ejemplo, hablemos de hurto. Hurto, listo, clase de riesgo intencional, nivel de riesgo eh, puede ser algo inminente y el impacto alto porque te van a robar toda la empresa, los valores y todo. Entonces, recomendaciones, poner cámaras, poner un botón de pánico, guardar el efectivo, los valores en una caja fuerte, con una puerta blindada, ese tipo de cosas. Listo. El primer paso en un estudio de seguridad es el análisis de riesgos. Entonces, cuando hablamos de un estudio de seguridad, es hablar de ese análisis de riesgos, que es lo que estamos hablando. Miren que esto ya lo definimos y tuvimos en cuenta varios componentes para entender mejor esta definición. Entonces miren que un estudio, aquí está ya, un estudio de seguridad, una de las primeras cosas que hace es ese análisis de riesgos. ¿Listo? Teniendo en cuenta obviamente cada puesto de trabajo. El decreto 356 en el artículo 73, que es el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada, miren que aquí está resaltado que los servicios de vigilancia y seguridad privada la finalidad es la de disminuir y prevenir las amenazas en lo posible. Mira que tenemos un enfoque preventivo en los servicios de vigilancia y seguridad privada. Listo, ahí está. Entonces, es bueno que ustedes miren este párrafo, inclusive si quiere póngale pausa al video, lea bien esta finalidad de los servicios de vigilancia, que es una de las funciones o uno de los objetivos que ustedes como personas de seguridad tienen que cumplir. Listo. Muy bien, vámonos por acá ya para terminando. Y tenemos lo que es la administración del riesgo. Bueno, entonces tenemos riesgo, peligro, amenaza, vulnerabilidad, análisis de riesgo, estudio de seguridad, pero venga, pero al final entonces, ¿qué hacemos con todo eso? Entonces, primero que todo, sabemos que existe el riesgo, que es una probabilidad, y entonces tenemos que adoptar controles de seguridad. ¿Listo? Tenemos que aplicar controles. Tenemos que aplicar también esas funciones de detectar, de retardar y dar una respuesta. Detectar es darme cuenta de que algo está pasando. Retardar es que yo a través de mi presencia, a través de una acción, de un comportamiento, retardo ese accionar, digamos, de un delincuente. Y la respuesta es en que caso de que el riesgo se esté materializando, yo doy una respuesta efectiva, adecuada, para evitar obviamente consecuencias negativas. ¿Listo? Y tercer punto o aspecto de la administración del riesgo es aplicar la seguridad PPT. ¿Qué es la seguridad PPT? Usted como persona aplicar todos sus conocimientos, su experiencia, sus habilidades, sus destrezas, cumplir el procedimiento que tiene estipulado, listo, y ayudarse con la tecnología, cámaras, controles de acceso, radios de comunicación, celular, cámara, lo que sea, listo. Esa es la administración del riesgo. Muy bien, y pasamos a otra tablita que habla de la administración del riesgo y dice así. Entonces tenemos la amenaza, una descripción, la modalidad y controles asistentes para aplicar todo lo que es la administración del riesgo que lo acabamos de ver. Entonces dice así, amenaza. Personal que pretende ingresar en las instalaciones para cometer ilícitos. O sea, una persona que pretende ingresar a un lugar sin autorización. Entonces dice así, mediante la falsificación de documentos, suplantación de identidad o manifestando no trae el documento. A través de esa descripción busca entrar al lugar. Modalidad, burlando los controles de acceso, aprovechando el descuido del vigilante o una falla en el procedimiento. Entonces buscan la forma de hacerlo de esta forma, buscando el descuido del vigilante,
que el vigilante si esté descuidado o que en el procedimiento hay algo que falte y que él pueda entrar. Y controles existentes que van a aplicar ustedes. Entonces tenemos aquí control de acceso, verifica la identidad, la autentificación y la autorización de que esa persona sí está autorizada y es la que dice ser. Y además con el registro de ingreso y salida de visitantes. De esta forma, con estos controles es que se busca contrarrestar ese riesgo de intrusión a un lugar y obviamente un delito de hurto o algo así. ¿Listo? Entonces ahí tenemos claramente lo que es el análisis de riesgos en la operación de la vigilancia. Ten en cuenta muy bien entonces la, todos los conceptos que vimos para que los puedas aplicar en tu día a día y obviamente también en toda la parte de la administración del riesgo, aplicar todas las medidas pertinentes para que obviamente usted minimice el riesgo y no se genere ningún tipo de consecuencia negativa. Hasta pronto, nos vemos en una próxima.